C7 Sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle este viernes. Bienvenidos a C7 Sociedad, como cada viernes platicando del trabajo, de la labor que realizan las asociaciones civiles. Y este día estaremos platicando de lo que está haciendo la Fundación Andrea de Occidente, que brinda orientación a los familiares y apoyo a los niños con atención con trastornos de desarrollo y esclerosis tuberosa. Quédese con nosotros para platicar de este tema. Un gusto saludar esta tarde a Rodrigo Rincón. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Mayra? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte y como cada viernes y ya costumbre a todo el auditorio desde esta mesa de análisis, el proyecto de C7 Jalisco y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Es un espacio en donde las asociaciones civiles con fines de asistencia social afiliadas al instituto pueden venir a compartirnos sus experiencias, sus casos exitosos, pero también las necesidades que tengan como asociación para seguir profesionalizándose. El día de hoy la asociación civil que nos acompaña ya tiene 2 años de reconocida en el Instituto, Mayra. Presentamos a nuestras invitadas. Se encuentra con nosotros Leticia Bejarano, directora de esta fundación. Bienvenida. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Fabiola Montoya, psicóloga que brinda orientación a los familiares que tienen algún menor, algún niño con este trastorno. Bienvenida. Pues muchas gracias por este foro y bueno, esperamos contribuir con algo interesante a la sociedad. Por supuesto que sí. Pues esclerosis tuberosa que creo que hay desconocimiento, hemos escuchado poco de este padecimiento, esta enfermedad. Así es, Mayra, precisamente uno de los objetivos de estos espacios, hay que recordarle al auditorio, que es venirnos a compartir casos como este, que la mayoría de la población desconocemos y que resulta que es algo que está compartiendo mucha gente, que está viviendo mucha gente y que al desconocer, pues no sabemos que están allá afuera y cómo podemos ayudarlo. Como dice Mayra, atención a niños con trastorno del desarrollo y esclerosis tuberosa. ¿En qué consiste? ¿De qué trata esta enfermedad? Mira, la esclerosis tuberosa es una enfermedad de baja incidencia. Hace 20 años se presentaba uno en cada 40,000 nacimientos, uno de ellos estaba afectado. Pero la tasa ha aumentado, actualmente se presenta uno de cada 6,000 nacimientos. Por la falta de información que hay respecto a este padecimiento también, y tiene tantas áreas de afectación, se pierde en el diagnóstico, no se detecta oportunamente y los pacientes corren riesgo de deteriorarse por las crisis convulsivas, o el 20% de ellos presenta una tumoración en la base del cerebro de células, no es maligna, pero son células gigantes que pueden provocar meningitis en corto tiempo y el deceso prematuro del paciente. A ver, ¿es de nacimiento esta enfermedad? Es una transmutación genética, pero también hay transmutaciones espontáneas. ¿Sí? Tenemos conocimiento de casos que por transmutación espontánea, que se llegó una malformación en una parte de un gen del papá y otra parte de la mamá, al unirse es lo que provocan esta transmutación. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, de este niño o niña de cada 6,000 nacimientos, de estas dos formas en las cuales pueden nacer, ¿a qué factores se debe? O sea, sí nos está diciendo que es uno congénito y el otro transmutación, pero en otras palabras, ¿qué significa esto? Que se provocan los genes. Ya se viene por herencia, es decir, sea espontáneo o porque en tu familia ha habido muchos casos, ¿sí? Y te tocó en otra generación. Hay familias que casi todos los miembros lo padecen en diferentes niveles. No hay ningún caso que sea igual, sus manifestaciones son muy diferentes, las lesiones que presentan estos pacientes también son muy diferentes, muy variables en intensidad y en frecuencia de las lesiones donde se presentan, ¿sí? Pero básicamente es que es una transmutación en las células, ¿sí? En el DNA del paciente. Regresándome a la pregunta que le hacía, cuando nace un bebé, ¿el médico puede diagnosticar que se tiene esta enfermedad en el menor o pasan años y ya el doctor detecta después de 10, 15 o ya de una edad adulta? Hace 20 años había en el país 3 especialistas que sabían referente a esa enfermedad. Entonces las probabilidades de que dieras con uno de ellos era bastante complicado. Ahorita ya hay más médicos que saben, pero siguen siendo muy pocos, ¿sí? Y depende, como les comentaba, ningún caso es igual. Un bebé puede tener todas las manifestaciones en grados muy fuertes
o manifestaciones a nivel piel nada más, o puede traer el autismo, o puede traer trastornos de conducta que se van a presentar más fuertes. Hay pacientes, también tenemos registro, que han ido a la escuela, ido a clases de gimnasia, de fútbol, han desarrollado una historia académica normal, nada más presentando lesiones, lo que parecen como espinillas, ¿sí? Y muy inquietos, muy hiperactivos. Pero pueden desarrollar ir a escuelas regulares, desarrollar una vida normal, ir a universidades, casarse, poner un negocio. Nos pasó un caso también hasta que nació el tercer hijo y como a los 3 años empezó a manifestar este niño la enfermedad, se hizo el estudio genético, ahí detectaron que el papá era el portador, ¿sí? Y hasta después, a los 50 años, el papá empezó a convulsionar. Igual como ese, hay casos de bebés que a los 2 meses ya están convulsionando y que tienen su cuerpecito invadido de todas las manifestaciones de tumores que tienen, ¿sí? Como los que tienen diferentes niveles. Entonces los médicos sí deben de saber referente a esta enfermedad. No es que sea negligencia médica, tenemos muchísimas enfermedades raras, entonces dentro de ellas que el médico sepa que está esta, que puede presentar lesiones en la piel, lesiones en las uñas de los pies. Hay uno que se llama parche Hahnemann, que es en la base del cerebro, que es como si les colocaran un parche anexo a su piel. Las lesiones en la piel son 3 tipos de lesiones. Que lo platicamos después de la pausa. Okay. Seguimos platicando de esta enfermedad, esclerosis tuberosa, y por supuesto, cómo apoyan a estos menores y a los familiares esta Fundación Andrea de Occidente. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Sociedad. C7 Sociedad. Gracias, que continúa con nosotros. Esta tarde estamos aprendiendo aquí en C7 Sociedad pues las características de este padecimiento, esclerosis tuberosa, y que afortunadamente, Rodrigo, hay fundaciones que apoyan a los menores y a las familias. Así es, y antes del corte nos compartía Leticia las 2 formas en las que esta enfermedad rara, que así se le conoce, puede aparecer en una persona, que una era a través del nacimiento y la otra que se puede desconocer exactamente cómo sucedió esto. Y esto es algo parecido a la historia que tú tienes, Leticia, que nos puedas compartir cómo es que te involucraste a raíz de tu caso muy personal. Okay. Bueno, mi hija ahorita, actualmente, gracias a Dios, tiene 20 años, pero ella a los 2 meses de nacida empezó a convulsionar. Por el mismo desconocimiento de la enfermedad, decían que no tenía nada, que era una madre primeriza, que estaba muy angustiada, que muy aprensiva y demás, entonces no nos hacían caso. Ella empezó a convulsionar a los 2 meses de nacida y hasta el año 2 meses pude encontrar un doctor que supiera del padecimiento. En ese entonces solo 3 médicos sabían referente a la esclerosis tuberosa. Uno estaba en el Hospital de Centro Médico La Raza, otro en Monterrey y bendito Dios el otro aquí. Entonces aquí fue donde lo contactamos y nada más que al año 2 meses, ella, a raíz de eso, tuvo una crisis muy fuerte, convulsiva, no la podían sacar, de 1 hora 55 minutos. Entonces, como no se habían tratado las crisis convulsivas, casi cae paro cerebral o la pierdo, ¿sí? Entonces ya con este médico, en cuanto él la vio, a la semana ya tenía control de sus crisis convulsivas. Es el único que jamás dijo que se iba a morir. Bendito Dios, ahorita ya la niña tiene hasta su IFE y está en recuperación. Con ellos lo que pasa también es que si las crisis se descontrolan, no tienen un adecuado control, los chiquitos se van rehabilitando, van avanzando, pero viene la crisis convulsiva y regresas otra vez a un bebé que pierden sus funciones, entonces hay que volverlos a estarlos rehabilitando, tener muchos cuidados en cuanto a todas las manifestaciones que puedan ver. Yo sí estaba muy preocupada, o sea, la mayoría de los médicos, y muchos de ellos me conocieron porque les tenía que buscar una opción, que era lo que estaba pasando, no era posible que se fuera a morir así en 2, la general le daban 2 meses de vida. Su resonancia está muy agresiva, entonces por eso era el diagnóstico también, porque no sabían qué tenía. Entonces estuvimos buscando médicos y demás, como a los 3 años ella encontré en Mérida, actualmente está funcionando, es la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa. ¿Sí?
Esta chica, a diferencia de mi hija, necesita un corsé en la columna porque no le responde. Ha pasado hasta 21 días convulsionando día y noche. Entonces, un deterioro muy fuerte para la criatura. Se llevan 6 años mi hija y ella de edad, pero afortunadamente, gracias a su mamá, que es una gran señora, una luchadora, ella se puso en contacto en Estados Unidos, en Portugal, en España, logró tener información para saber qué era lo que le estaba pasando a su hija. Y a través de ella fue una inspiración, fue aparte una tranquilidad de que no estás loca, tu hija tiene un problema serio y no se va a morir, tiene esperanzas, tiene expectativas. ¿sí? Entonces ella fue un faro para mí, en lo personal, y una inspiración también de lo que está haciendo. Ahorita en Mérida ellos tienen alrededor de 350 familias registradas también, y aquí estamos empezando a replicar un poco del trabajo que ella hace, porque sí, Mérida nos queda un tanto retirado, y también aquí en el occidente del país tenemos muchas familias. Por la incidencia que se da a nivel mundial, sabemos que en Jalisco puede haber alrededor, de hecho la zona metropolitana de Guadalajara, alrededor de 1,300 casos que están mal diagnosticados. En tu caso fue un calvario prácticamente de doctor en doctor. ¿Qué diagnósticos te daban antes de llegar con ese doctor que sí te dijo? 2 meses de vida, era la expectativa que tenían. Pero esas crisis que te decían, ¿se debían a qué? No sabían, por eso son 2 meses de vida. A ti te dan esta noticia y tú te das entonces a la tarea de investigar más, no te quedas conforme por lo que tienes ya de trayectoria y por las demás familias que ya estás atendiendo, pero en ese momento específico que el doctor te dijo, tu hija tiene 2 meses de vida, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Porque no se conocía esto y me imagino que estabas sola. Sí. O sea, ¿qué te llevó a que tú dieras a que ahora ya tengas una asociación civil con más casos apoyando? Lo que pasa es que la verdad no me podía quedar con ese diagnóstico de 2 meses de vida. Era una niña muy anhelada, muy querida, y no podía ser que, se te va a ir en 2 meses. ¿sí? O sea, no, como madre no pude aceptar nunca ese diagnóstico. Yo creo que eso fue lo que me hizo ir con uno, con otro y estar buscando con todos los médicos hasta a uno que le diera una esperanza. ¿sí? Entonces ya ahorita lo que nos preocupa también es que esa situación que fue hace 20 años lo siguen viviendo las familias aquí por el mismo desconocimiento. Entonces podemos hacer algo por las familias, podemos ayudarles. Si le puedes evitar eso a un chiquito y más que nada ver que se deteriora la criatura porque no tiene un control adecuado de sus crisis convulsivas y se puede hacer algo, lo vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Porque sí tiene expectativas. Precisamente, ¿qué pudieron hacer? Cuando ya llegaste con ese doctor y hace el diagnóstico de esclerosis tuberosa a tu hija, ¿qué empezaron a darle de algún medicamento? Empezó a tomar anticonvulsivos, o sea, y los anticonvulsivos adecuados para ella que le mantenían controladas de las crisis. Pero son crisis convulsivas de difícil control. Entonces, a pesar de los medicamentos, en ocasiones se disparan. ¿sí? Y entonces vuelves a empezar porque se lesiona el bebé. Fue un periodo, la verdad, sí fue pesado, porque era casi estar viendo que pasara la noche tranquila y que amaneciera, ¿sí? Hasta que ya se logró un buen control de las crisis. Posteriormente ya se empezó ella pues a tener funciones, entonces había que buscar dónde pudiera desarrollarse, dónde pudiera estar cuidada. Nos tocó una cuestión de que, bueno, no es por hablar mal de ellos, les deseamos mucho, o sea, les agradecemos mucho también, hemos trabajado en conjunto con el Seguro Social, y las guarderías del Seguro Social era lo mejor. Entonces, si la niña está enferma y hay guarderías, si el Seguro Social tiene médicos y tiene enfermeras, pues ver la forma de meterlas. Por la demanda que hay, son muy buenas esas guarderías, hasta 1 año después de estarla buscando no la dieron. Y sí fue mucha desolución que llegó con mi niña, mis montón de maletas y cambios y demás, la receta, y a la hora que les digo, su padecimiento necesita estos medicamentos, tal cual me sacaron una hoja y me dice, niños con esclerosis tuberosa son de alto riesgo y no se reciben. Entonces ahí vimos que tampoco hay dónde puedan atender a estas criaturas. Hay algunas escuelas o espacios donde pueden permanecer un tiempo, pero tienen diferentes discapacidades. Entonces no hay algo específico para ellos. Tienen rasgos de autismo, como autista también se le tiene que dar un tratamiento especial. Tienen diferentes niveles de daño cerebral. Sí, entonces también necesitan un espacio donde, en base a sus capacidades, a la vez que te lo están cuidando
y permite a las madres tener un espacio para trabajar, desarrollar un trabajo y sacarlos adelante, porque son medicamentos muy caros, que en ocasiones no llegan a estar en el cuadro básico del seguro popular, o se escasean en el seguro, entonces tienes que conseguirlo. Estas criaturas una semana sin medicamento pueden caer en paro cerebral. ¿Sí? Entonces es muy importante. Leticia, nos mencionaste otro dato importante de los 1.300 casos mal diagnosticados. Tú le llamas así porque pueden ser niños que estén viviendo con convulsiones, pero que no sepan los papás que tal vez pueda ser esclerosis tuberosa. Así es. O niños que puedan tener autismo. Así es. Y que también tengan esta otra enfermedad y que los papás solamente tengan la idea de que es autismo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿hay alguna característica o algún síntoma común que nos pueda permitir a los papás el que tengan la inquietud de acudir para que se hagan un examen a mayor profundidad y ver que realmente no sea esclerosis tuberosa? Sí. Mira, a nivel piel se presentan en las extremidades unas manchas conocidas como café con leche. Si presentan esas manchas, hay otras que tienen forma de hoja de maple también, y esas se presentan en el tronco, ¿sí? Hay otra lesión que parece que si los hubieras dado un rasguño y te llevas pedacito de piel, también en las extremidades, ¿sí? Hay lesiones en las uñas también que pareciera hongo, pero no son. Otro que es muy característico es el parche de Seagram, que está en la base del cerebro, es como en la nuca más o menos se ubica, es como si le hubieran pegado un pedazo de piel extra, ¿sí? Y ese con el tiempo se desarrolla y va creciendo, se convierte en una bolsa. Pero si ya tiene el parche, tiene las manchas café con leche, tiene las manchas maple, presenta crisis convulsivas, que también las crisis convulsivas varían en intensidad, pueden ser desde tónico-clónicas que nomás se arquean, o son como ausencias, se te quedan con la mirada perdida, o algunas, como la sonrisa del guasón, se les empieza a congelar la sonrisa de un lado, esas son crisis, ¿sí? Entonces ya el doctor junta todos esos, entonces hay que mandar a hacer una resonancia, hay que mandar a hacer un electroencefalograma para ver más profundamente qué es y ya completar el cuadro. Depende de cada caso. Así Vamos es. a ir a la pausa de regreso. También vamos a platicar con Fabiola Montoya para que nos diga cómo se apoya a los familiares ya en el aspecto psicológico, emocional. Vamos a la pausa, estamos de regreso. Uy, gracias. Y estos dos exámenes los hacen en... C7 Sociedad. C7 Sociedad. Gracias, que continúe con nosotros en C7 Sociedad. Estamos platicando de la labor de la Fundación Andrea de Occidente. Rodrigo. Así es, Mayra, y tenemos una llamada de Ricardo Francisco Zavala, de Lomas de Zapopan. Comenta que para avanzar necesitamos ser altruistas. Y sí, en diferentes espacios hemos comentado, desde C7, desde el propio Hijas y las mismas asociaciones civiles reiteran la importancia que tiene el que la población se acerque a organizaciones ya constituidas para dedicarle tiempo que ellos puedan tener para conseguir más apoyos o para ayudar con la población que están atendiendo. Y esta invitación siempre está abierta a toda la población que se acerquen a una asociación civil. En Hijas podemos decirles, en base a las inquietudes que tengan, cuál podría ser una de esas organizaciones que tendrían a bien felicitarle por el apoyo que ustedes le puedan brindar. Y antes de platicar de la labor de esta fundación, que nos platique Leticia, ¿cómo es la calidad de vida de estos pacientes? ¿Qué limitantes tienen en el día a día? Lo básico para ellos es controlar las crisis convulsivas, ¿sí? Porque si no se pueden ir deteriorando. Digo, puede ir de crisis que nomás se arquean o se le van los ojitos muy leves a una crisis completa, más aparatosa, más impresionante, tanto para el paciente como la familia. Bueno, el paciente no tanto, porque ellos llegan a perder conciencia generalmente cuando las crisis son muy agresivas, ¿sí? Algunos te pueden avisar de que les va a venir la crisis, te buscan, te jalan, o sea, ayúdame, ¿sí? Dependiendo del daño que las mismas crisis le provocan y la atención que tenga, los cuidados, las terapias que haya recibido, son las actividades que van a poder desarrollar. Igual como tenemos
exitosos profesionistas, hay criaturas que no pueden salir de su casa solas, que no pueden inclusive dormir solas, porque los cuadros de convulsiones se presentan entre 1 a 3 de la mañana. Si los padres no controlan esas crisis, aumentando dosis de medicamento o viendo ya con los médicos, ¿sí?, las crisis se van extendiendo toda la noche. Si ya están las crisis en el día, ya pasó la criatura toda la noche convulsionando con un daño fuerte. Entonces tienen que llevarlo de emergencia y parar esas crisis. Inclusive anestesiarlos, entubarlos y controlar las crisis es la prioridad. Entonces, dependiendo de eso, y ya que tengan sus crisis controladas, tener un lugar donde se les dé un tratamiento personalizado a cada uno en base a sus habilidades para que los puedan desarrollar más y puedan llegar a ser independientes. Hay quien sí va a ser una vida normal, pero hay quienes van a depender de alguien toda su vida. Preguntarle a Fabiola Montoya, psicóloga, sin duda los papás deben tener mucho temple, ¿no? Sí, y ahí es donde tiene que entrar el trabajo del psicólogo, ¿sí? En primer lugar, tú esperas tener un hijo y pues ya sabes, ¿no? Nuestro narcisismo nos hace imaginarle lindo y sano y sin problemas. Entonces, de pronto, ese hijo cambia. Entonces, haz de cuenta que el hijo que tenías considerado y las expectativas que tenían hacia él mueren. Entonces, es un duelo. Y es aceptar a ese hijo que ahora tienes. Por otra parte, las mamás mexicanas son muy culpígenas, ¿no? De todo y por nada es que por mi culpa, viene un sentimiento de culpa impresionante. Viene también esta dificultad entre la pareja, es que viene de tu familia, que viene de la mía, y la realidad es que se distraen, como es tan complicado elaborar esto emocionalmente, se distraen, una manera de evadirlo es creando conflictos familiares. Generalmente los papás tienden a claudicar, pero cuando el papá se decide entrarle y sacar su parte maternante, son extraordinarios. Entonces el trabajo con los padres es ir trabajando esos duelos, pero también todas esas etapas de crisis, ¿sí? Porque es obvio que te vienes a desajustar, te desfasas, es muy cansado. Por otro lado, cuando ya crees que vas avanzando, te regresas. Entonces, esa crisis puede ser superior a la del primer diagnóstico, ¿no? Entonces, es ir un acompañamiento permanente. La vida del padre de familia es impredecible, lo acaba de decir Leti. Ahorita el niño estaba bien y yo tengo preparado un plan y resulta que el niño me empezó a convulsionar, la niña, y tengo que dejar todo. Eso es hacia el interior de la familia. Por supuesto, la economía, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá pues tiene que dejar de trabajar para estar atendiendo a los niños, ¿no? Si es que la madre trabaja, pero si es que el padre se retira, entonces imagínense la complejidad del caso, ¿no? Por otro lado, es hacia la sociedad, porque entonces el niño viene a ser estigmatizado, viene a ser señalado. Como se desconoce la enfermedad, en una ocasión me llegó una madre de familia de un rancho pueblo por ahí perdido en el mapa de Jalisco y Michoacán, que aseguraba que su hijo estaba poseído. Entonces lo trajeron aquí al hospital y le empezaron a hacer estudios porque el niño convulsionaba. ¿Se pueden imaginar que se empiece a divulgar esto de ese niño en una población donde no hay mucha capacidad de análisis y hay como un pensamiento mágico? Pues es muy peligroso para el niño. Por eso hace un momento comentaba de la dificultad de todos estos niños que no sabemos dónde están, sabemos que existe por estadística, pero no sabemos dónde están ellos y mucho menos cómo están llevando sus vidas, qué calidad de vida están llevando, ¿sí? Tenemos que salir. ¿Vamos a corte, muchachos? Vamos a corte, regresamos con más. C7 Sociedad. C7 Sociedad. Ya estamos de regreso en C7 Sociedad. Vamos a platicar con Leticia. ¿Qué apoyo brindan ustedes en la Fundación Andrea de Occidente? ¿Llegan los familiares con algún menor con esclerosis tuberosa? ¿Qué sigue después de que llegan? Bueno,
empezamos a canalizar a las mamás, ver qué es lo que qué saben de la enfermedad, porque algunos doctores sí les pueden dar algunos flechazos, otros definitivamente no tienen tiempo, tienen muchos pacientes para dedicarles más tiempo en particular. Las vamos encarrilando a que empiecen a tomar las terapias con Fabi para ver los niveles que traen también ellos de afectación y de aceptación de las criaturas, ¿sí? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les preocupa más? Lo que pasa es que a veces también casos de que pues ya hay son tres hermanitos antes o ya viene el otro en camino, entonces vamos a detectar genéticamente qué está pasando con la familia. Entonces, viendo cada caso en especial, otros ya están en la escuela, otros ya no los admiten en la escuela, otros tienen miedo que el paciente convulsione, no les dan trabajo. Entonces, hay que ver ya cada caso en particular, pero sí es ver sus necesidades y canalizarlos con la ayuda que tenemos con Fabi, ¿sí? Y después estamos haciendo grupos viendo cuánta gente, y sí estamos detectando es mucha la necesidad de tener un espacio donde puedan recibir, nosotros que ya sabemos más o menos qué terapias necesitan, un espacio adecuado que les permita a las mamás trabajar para salir adelante y los niños en ese tiempo no solo estén en guardería, sino que estén desarrollando sus habilidades en base a las características de cada uno. Y reiterar, Leticia y Fabiola, acerca de las características que mencionaste para que si el papá o la mamá está detectando algo de esto, que no se quede solamente con la información que tiene, que no pasen por lo que tú pasaste en un momento, y que con ustedes como asociación civil puede ser un buen espacio para que se hagan llegar de información y en un momento descartar que no es esclerosis tuberosa. Así es. Estos exámenes que mencionabas de resonancia y electrocardiograma los brindan las instituciones públicas públicas y privadas. Públicas y privadas, pero en el caso de las públicas están cubiertas, digamos. Sí. ¿No? Para que no tengan seguro social, el seguro popular les puede brindar también este apoyo. Así es. En el caso de la ayuda psicológica, ¿realizan grupos, cada familia dice sus experiencias? Ambos, sí, grupos de autoayuda y individual, porque es como una combinación, ¿no? En el grupo de autoayuda socializas tu experiencia y te ves reflejado y aprendes habilidades de manera indirecta de otros, pero cada caso es particular, entonces hay que personalizar también. Entonces son ambas estrategias. ¿Tiene algún costo? Hasta ahorita no, los estamos apadrinando. Lo que pasa es que estamos entrando con familias muy vulnerables, ¿sí? Entonces, por eso estamos buscando padrinos y estamos buscando más padrinos para seguir dando este apoyo. Estamos presentando, bueno, también damos, por si hay médicos interesados, tenemos información científica, ¿sí? Yo no soy médico, pero nos hemos acercado con especialistas en la materia, en oncología, en derma, en neurología, en neuropediatría. Les podemos hacer llegar información científica. Esa información no se le proporciona a las mamás ni a las familias, ¿sí? Es información únicamente para difusión del padecimiento y lograr una detección temprana. Tenemos grupos de apoyo en las principales instituciones, lo que es en el Centro Médico de Occidente. Estamos entrando y hemos dado algunas en los hospitales civiles. Hemos dado también pláticas en el ISSSTE, tanto científicas para médicos internos y residentes, como para los pacientes que ya están ahí, se canalizan con nosotros, les damos sesiones de apoyo nutricional, psicológica, que es muy importante, de rehabilitación y en base a sus necesidades. Y hay material interesante que tienen ustedes, y nos platicas también, Leti, de este cuadernillo. Es un cuento que ayuda a los hermanitos. Así es una historia, Turbo y Scott. A mí me encantó esto desde quienes lo hicieron. En Estados Unidos es el tuberosa esclerosis complex, ¿sí? No sé qué tanto lo puedan ver. A ver si lo mostramos. Ajá. A ver, ahí sí lo pueden ver en la página, si pueden checarlo para las familias. Tenemos un video, está en nuestra página que es www.androideoccidente.org, y en el video te lo cuenta, pero lo mismo que está impreso, es como un niño, un pacientito afectado, les platica a los hermanos qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando, qué es lo que siente, cómo aceptarlo y cómo ver que no es algo grave, sino que necesita que lo apoyes, cómo lo puedes acompañar, ¿sí? Se me hace increíble. Desde el origen, tuberosa esclerosis complex, los héroes son Turbo y Scott, que es un niño y su mascota, un perro de peluche, y van platicando paso a paso qué es lo que pasa. Esto lo tenemos para las familias que están con el diagnóstico, ¿sí? Y es una forma muy light de que la familia se entera qué está pasando, qué siente el enfermito y cómo ayudarlo.
¿sí? Nos mencionabas que están apoyando ahorita a grupos vulnerables y es por eso que están apadrinando a las familias que se están acercando con ustedes. Así es. En el caso de los medicamentos que deben de recibir los niños y las niñas, mencionabas en uno de los cortes que no son tan fáciles de conseguir, Así es. que ya están afortunadamente en gestiones con instituciones, pero por lo pronto hay que comprarlos. Así es. ¿Y cómo están haciendo ustedes ahorita para conseguir apoyos y poder estar brindando este servicio y que la gente sepa también de qué manera pueden brindarles a ustedes algún donativo? Estamos platicando con empresarios también y con personas que pues, sabemos que nos pudieran apoyar de las historias de vida que tenemos ahí. En este librito también vienen varias historias, vienen fotos de nuestros casos, donde les presentamos la problemática que están viviendo y ellos deciden apoyarles, ya sea comprarles el medicamento o darnos el dinero para podérselos comprar y hacerlos llegar. ¿Sí? Y necesitamos muchos padrinos, porque hay muchos también todavía que están afectados, unos que no hemos llegado, pero otros que son tratamientos muy fuertes. Y por otra parte tenemos apoyo de un laboratorio también que los está, para lo que les mencionaba, que el 20% de estos pacientes están afectados de ese tumor de células gigantes. Es un tratamiento muy costoso, son 35,000 pesos mensuales, pero si estamos detectando esos casos, a través de la fundación los canalizamos al laboratorio para que entren a protocolos de estudio. Apoyo económico es el que necesitan solamente porque, Rodrigo, cuando vienen también asociaciones, hay quienes nos llaman y nos dicen, yo quiero colaborar, pero con mi presencia, ir a las casas donde están ustedes. Necesitamos voluntarios también, pero ahorita la problemática que estamos teniendo es que el lugar donde estamos está siendo insuficiente. Se nos complica también, inclusive para las terapias de Fabi, o sea, llevar un grupo grande, una familia para una terapia, entonces se están haciendo en los centros médicos, ¿sí? Estamos siendo insuficientes. Si saben de alguien que tenga una casa que nos pueda facilitar un lugar amplio o con una renta muy baja, estamos en busca de un espacio mayor para poder seguir brindando estos apoyos. La primera sesión que tuvimos de grupo de apoyo a padres fueron 22 familias. 14 nos decían, ¿dónde te los llevo? ¿Dónde está la estancia? ¿Sí? Entonces necesitamos ese lugar y de ahí vamos a pedir muchos voluntarios para que también nos acompañen. Aparte es una forma muy padre de convivir con ellos, de darte cuenta de todas las potencialidades que tienen estas criaturas. Son súper sorprendentes, son súper espontáneos, muy cariñosos. Tienen unos detalles increíbles que a los que han colaborado, que trabajamos con ellos, o sea, te roban el corazón. ¿Sí? Entonces no los puedes dejar así y sí les vamos a pedir ayuda para luego voluntarios. Pero ahorita lo que nos está urgiendo son más padrinos para los medicamentos y más un espacio donde poder desarrollar más las actividades. Porque ahorita, ¿dónde están ubicados? Felipe Ángeles y Circunvalación Oblatos. Entonces el llamado, si una persona sabe de algún lugar, de una renta baja, o si alguien pues quiere prestarles algún lugar que mejor, ¿no? O que nos pudieran canalizar donde solicitaron como datos, se los agradeceríamos muchísimo. ¿A qué edad, en qué números de teléfono las pueden contactar para quienes tengan esta posibilidad, se haga este vínculo? Tenemos 2 celulares que es donde más fácil nos localizan, es el 333-809-8159, 333-1089-5603, perdón, 33-1089-5603, o el teléfono 31-33-3614. Nos gustaría que visitaran nuestra página, podían ver ahí, checar el cuento de Turbo y Scott también, para que se den cuenta. Hay información médica también ahí, y si nos pudieran dar un like, la página es www.andreadeoccidente.org, en minúsculas pegado. Y estamos en Facebook como Esclerosis Tuberosa, FAO, Fundación Andrea de Occidente. Y un correo electrónico es fundacionandrea-yahoo.com.mx. Fabiola, ¿algún mensaje a algún papá, alguna mamá que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que esté pasando algo similar como lo que sucedió con Leticia, que está de doctor en doctor, que no sabe que tiene su hijo y que son momentos difíciles? ¿Qué mensaje le daría? Yo diría que, en primer lugar, hacer conciencia de que es una realidad que le está rebasando y que, bueno, que existe muchas personas, existimos grupos, existe una solidaridad, porque yo siempre he dicho que el mexicano es muy solidario. Yo creo que eso sí nos debemos de sentir orgullosos y que la mejor manera de llevar esto es compartiendo, conviviendo y creciendo juntos. Porque coincido con Leti
en el sentido de que estos niños yo creo que nos humanizan, o sea, te hacen surgir lo mejor de ti. Entonces, como cuidadores, es decir, los padres, como protectores, ellos tienen que estar atendidos. Cuando vamos en un avión y nos dicen, ¿quién se pone primero la mascarilla, el niño o el papá o la mamá? La mamá o el papá, para que él pueda salvar al niño, ¿no? Entonces, que se acerquen. Seguramente están ahí en un espacio de desolación, sin entender lo que está pasando, culpándose, en unos espacios internos muy pesados, entre depresión, angustia, ¿no? Porque la angustia es esa sensación de sentirte así abandonada del mismísimo Dios y decir, quieren mi ayuda, ¿no? Entonces, que hagan conciencia y bueno, a tocar puertas y pues aquí estamos, ¿no? Y bueno, yo personalmente reconocer el trabajo que están haciendo, principalmente Gracias. el trabajo de Leticia. Sabemos que en esto del trabajo de asistencia social hay dos formas en las cuales uno tiene la iniciativa de conformar una organización. Una de ellas es porque conocemos que existe esa necesidad en el exterior, o la otra porque somos parte de esa historia de vida. En tu caso fue una historia de vida que afortunadamente decidiste compartir con más personas para que no pasen por todos estos obstáculos que de alguna forma ya saltaste, y que al no estar todavía garantizada por todos los actores involucrados, pues pueden conseguir apoyo para que estas familias no estén siendo doblemente afectadas o doblemente discriminadas. Por eso mi reconocimiento, Leticia. Gracias. Y también Muchas gracias. que en la pausa nos comentaba que ha pasado este proceso de una manera, pues sin compañía, Así es, ¿verdad? así es. Como mamá soltera. Entonces Sí. también esa Así parte es. del reconocimiento. Gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado Muchísimas esta tarde, gracias. Leticia Bejarano y Fabiola Montoya. Y a los papás que tengan dudas, pues acercarse a esta Fundación Andrea de Occidente. El teléfono es el 33 10 89 5603. Ahí está el contacto. Muchísimas gracias. Y médicos también que quieran información, tenemos también información científica. A médicos, a papás y... Sí, ahí y está la reiterar puerta también la abierta. necesidad que tienen ahorita en la asociación de alguna casa. Si alguien conoce algo que le pueda rentar o que le pueda dar en comodato, por favor comuníquense con nosotros. Y Gracias. también, si se puede, agradecimiento también a Hijas, porque no solo como reconocimiento de institución, sino en las capacitaciones Bien. que nos brinda, es muy bueno para Muy bien, nosotros. pues estamos llegando al final. Gracias por su atención. Hasta el próximo viernes. C7 Sociedad. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.